aprovechando que estamos hablando de Transformers, que son mi vida, la próxima semana vamos a estar armando esto. Es un Optimus Prime en modo de ataque de la empresa Flame Toys. Hola, no he dormido en 3 días, pero armé una maqueta. El prepintado y el ensamblaje fueron súper sencillos, no tiene muchos trucos la maqueta. Lo que sí, cubrir líneas de corte y lijar bien las piezas para que se vea bonito. Vamos al paso a paso a hacer la maqueta. Al abrir la caja me di cuenta con asombro que, a pesar de que la maqueta no era de una escala importante, tenía gran cantidad de runners. Tenía 10. Runners son las matrices o, digamos, las planchas a donde vienen las piezas y de las cuales uno tiene que sacarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene gran cantidad de detalle en la maqueta. Cuando empecé a cortar las piezas para armar el primer bloque, que es del torso de Optimus Prime, me di cuenta de que en una pieza venía moldeada la matriz del liderazgo. Es un hermoso detalle, así que lo traté de pintar lo más fidedigno posible usando varios tonos. Apliqué una base de Leadbelcher de Citadel. Como pueden apreciar, la cobertura de la matriz lo hice con nuestro ya conocido Balthasar Gold. Para pintar como el orbe de la matriz, el núcleo de la matriz, usé un Lothern Blue. Después las asas de la matriz las pinté con un precioso tono metálico también de Citadel que se llama Grey Knight's Steel. Una vez lista la pieza de la matriz, me puse a pintar el resto de la armadura de Optimus. Para conservar un aspecto metálico, lo que hice fue pintar una base con una pintura metálica de Green Stuff World que se llama Caesar's Red, y encima pinté con una pintura roja de Hataka que se llama Signal Red, que es súper bonito el tono. Mientras pinto estas piezas, me parece apropiado contarles acerca del origen de Optimus Prime. En la serie animada de 1984, por un extraño giro del destino, los Aerial Bots viajaron en el tiempo al Cybertron de hace 9 millones de años atrás. Ahí conocieron a Orion Pax, quien era un obrero de una planta de Energon. Con tan mala suerte que justo ese día Megatron y sus Decepticons decidieron asaltar la planta y le dispararon a Orion con su rayo láser y lo mandaron directo a la UTI Cybertroniana, donde Alpha Trion lo reparó y reacondicionó para transformarlo en Optimus Prime. Con las partes azules, digamos los puños, las piernas y los pies, hice algo similar que con las partes rojas, pero sin base metalizada, sino que una base de Macrack Blue, y los detalles que se sugerían en los stickers los voy a hacer con una pintura que se llama Neptune Blue. Es un metálico azul más brillante que creo que va mejor que los stickers. Mientras pinto estas otras piezas, les contaré de mi historia favorita del origen de Optimus Prime. Es la versión de Transformers Prime, una excelente serie animada de 2012, en la cual Orion Pax era el guardián de los archivos de Iacon. Era muy amigo de Megatronus, un talentoso gladiador que quería refundar por completo a la sociedad cibertroniana. Los métodos de Megatronus se basaban en la violencia y la guerra. Orion creía en el camino de la paz y el alto consejo de Cybertron se alió con él. Megatronus se enojó y básicamente dejó la cagada. Comenzó una guerra civil que devastó y contaminó al planeta hasta sus cimientos. En un intento por salvar a Cybertron de todo el daño de la guerra,
Orion Pax viajó al mismísimo centro del planeta en donde encontró la chispa agonizante de Primus, el creador de todos los cibertronianos. Primus vio la nobleza en el corazón de Orion y le otorgó la matriz del liderazgo, convirtiéndolo en el último Prime, o sea, Optimus Prime. Con respecto a los stickers, hay algunos, por ejemplo, los de los hombros que tenían el logo Autobot y pasan bastante piola, la verdad, los dejé tal como estaban. Y un sticker rojo que va en la pierna que creo que está mejor concebido que cualquier intervención con pintura que yo pueda hacer. Era súper probable que lo arruinara, así que preferí dejar el sticker. Ya más avanzados con la maqueta, me quedaba por pintar el hacha, que se sugería que el filo, la hoja de esta misma, estuviera cubierta por un sticker. No quise, así que me arranqué con los tarros, como quien dice, y la pinté con Troll Slayer Orange y le fui dando unos toques hacia el final con Blood for the Blood God, ambas de Citadel, y me gustó harto como quedó, la verdad. El gunpowder o rifle era super papa, así que lo pinté con un primer negro Vallejo brillante y le hice unos detalles en LED Belcher y sería, no resistía más retoques según yo. Ahora vamos a ensamblar todas las partes que tenemos pendientes y estaría listo nuestro Super Optimus. Si se me pasó algo del proceso que ustedes quieren saber, pregunten en los comentarios, pregunten en el Instagram también, porque tengo Instagram. Suscríbanse si no se han suscrito, porfa. Díganle a sus amigos que se suscriban. Si creen que a alguien le puede interesar esto, pucha, que se suscriban también. Activen la campanita para cuando saque nuevos videos, ustedes sepan primero. Cuídense y muchas gracias.